Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy día, que es la atención del parto, atención del trabajo de parto, parto y posparto inmediato, con la guía de práctica clínica que tiene el Ministerio de Salud Pública, publicada en el 2015. Para iniciar, quisiera decir que el parto y el nacimiento son procesos fisiológicos, o sea, no es ninguna enfermedad. Por lo tanto, nosotros debemos garantizar los mejores resultados en la atención del parto. Eh, debemos observar la importancia en este proceso, ya que la mujer tiene que tener un bienestar emocional y una adaptación a la maternidad, así como un establecimiento del vínculo con su hijo o hija para tener una buena lactancia, una buena crianza y en el desarrollo posterior de los niños y niñas. Por lo tanto, es algo muy amplio lo que es el parto. En el Ecuador se producen en promedio 300.000 nacimientos al año, esto va en aumento. De estos partos, eh, el 15% de las mujeres embarazadas experimenta una complicación o amenaza de su vida durante el embarazo o el parto, según las características del embarazo. En el 2013, en el mundo murieron aproximadamente 289.000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Eh, Existen 5 momentos para la implementación de recomendaciones según nuestra guía de práctica clínica. La primera es la primera etapa es la del trabajo o labor de parto, es donde existe la dilatación y el borramiento del cérvix. La segunda etapa es la expulsión, la parte expulsiva. La tercera parte es el alumbramiento. La cuarta es el cuidado del recién nacido y los criterios de alta hospitalaria. El objetivo de esta charla y de nuestra guía es presentar a los diversos profesionales de la salud involucrados en la atención de la materna y los que atendemos en los partos, dar la mejor evidencia científica disponible para nosotros atender el trabajo de parto, el parto y el posparto en todos los niveles de atención, con el fin de mejorar la calidad de la atención, dar una atención de calidad y calidez. Los objetivos específicos es proporcionar atención obstétrica segura a la embarazada en el trabajo de parto, ¿sí? Identificar las fases de trabajo de parto y las conductas adecuadas para su manejo. Determinar cómo se debe asistir un parto normal, o también llamado autóxico. Establecer las mejores prácticas para la atención del recién nacido. Definir las indicaciones de alta hospitalaria de la madre como el recién nacido. Por lo tanto, vamos a iniciar. La primera etapa del trabajo de parto, que consta la dilatación y el borramiento, damos algunas recomendaciones y nos lanzan una recomendación A, que dice lo siguiente: se recomienda que los establecimientos de salud promuevan la atención del trabajo de parto y parto de bajo riesgo por parte del personal debidamente capacitado. Se recomienda que el personal de atención de trabajo de parto, parto y puerperio esté con la paciente todo el tiempo de su labor, que brinde el apoyo importante, acompañamiento adecuado a la embarazada, ¿sí? Ya que esto proporciona mayores beneficios que otros modelos médicos de atención. La muerte fetal y neonatal generalmente es similar en los diferentes modelos de atención. Las mujeres que reciben apoyo continuo del profesional en la labor de parto, es decir, que nosotros le explicamos a la paciente, ¿sí?
le damos toda nuestra seguridad, tenemos una buena relación médico-paciente, esa paciente va a tener una mayor probabilidad de un parto vaginal y espontáneo. ¿Sí? Se recomienda que el personal capacitado para la atención del trabajo de parto, el parto y puerperio, acompañe y apoye a la embarazada en forma continua. Repetimos eso. Y recalca, y recalca lo que es el acompañamiento y sobre todo el apoyo a la embarazada. Se recomienda facilitar el acompañamiento por una persona. Esto es lo que es la normativa de SAMIN, que puede ser acompañada por la pareja o la persona que decida la embarazada. Y esto tiene muchos beneficios para la labor de parto. Se recomienda que las embarazadas en el trabajo de parto sean tratadas con el máximo respeto, calidez y que dispongan de toda una información. A veces la embarazada, o sea, primero es muy vulnerable, segundo está en un ambiente totalmente desconocido para ella, en donde nosotros con mandiles, nos ven con ropa de quirófano, con las mascarillas, y aparte estamos hablando en otro idioma, digamos así, con partes médicas, y ellas están muy atentas, y nosotros tenemos que darle esa seguridad al paciente. Así que establecer una relación médico-paciente adecuada. Eh, por eso dice una relación empática con las mujeres. Si ellas tienen alguna duda, nosotros suplir esas dudas y darle un apoyo a esa paciente. Se recomienda siempre informar al especialista ginecobstetra responsable del servicio, tanto de primer y segundo nivel, que está atendiendo el parto, de no contar con un especialista al momento de atención, debe informar a la red de atención y considerar siempre la posibilidad de una referencia oportuna. Es decir, si no tenemos una persona capacitada o tenemos un embarazo de alto riesgo, tenemos que referir. Con todo esto, con todas estas indicaciones, la admisión al momento del ingreso de la paciente a un lugar ya de, de labor de parto, esto depende de cada institución, ¿no? Y cómo se organice y también de la disponibilidad que tenemos. Les comento, por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros les tenemos a las pacientitas, les tenemos en una sala de labor que están acompañados siempre de su familiar y cuando ya tienen un grado de dilatación, pasan a otra área que ya es centro obstétrico específicamente, pero ya no pueden ir acompañados por su familiar. ¿Por qué razón? No es porque no queremos, sino que lastimosamente la infraestructura hospitalaria que tenemos al momento no es la adecuada. Un quirófano donde se realizan procedimientos de cesárea, está al lado de otro quirófano que se realiza ya procedimientos ginecológicos y introducir a personas que no conocen a la final normas de asepsia, antisepsia, que pueden desviarse, pueden contaminar el ambiente, o sea, es bastante riesgoso. Hemos conversado para poder hacer espacios adecuados. Así que la admisión a centro obstétrico nosotros lo hacemos con una dilatación que pasa a los 6 centímetros, que ya vamos a ir hablando. De esto ya en una fase activa, ¿sí? Y después ya en el puerperio estará acompañado por su familiar. Dice, no se recomienda la admisión en en la maternidad de forma temprana o durante la fase latente, ya que se asocia a mayor intervencionismo durante el parto, es decir, ponemos misoprostol, ponemos conducción con la oxitocina, eh, hacemos ruptura prematura, ruptura artificial de membranas, estresamos a la paciente y generalmente esas son esas pacientes que terminan en cesárea. Los criterios de admisión a la embarazada para el parto y a centros obstétricos son los siguientes. Nos lanza un grado de evidencia 4. Dice dinámica uterina regular. ¿A qué llamamos dinámica uterina regular? A contracciones
en 3 a 4 en 10 minutos, de una forma regular, de intensidad, que exista ya una modificación cervical mayor al 50%, y aquí nos lanza un número de 3 a 4 centímetros. O sea, yo le veo bastante factible. Si una paciente sin factores de riesgo, un embarazo sin complicaciones, puede darse un ingreso hospitalario con estas características, ¿no es cierto? Pero si ya es un embarazo de alto riesgo, no podemos ingresarle con 3 a 4 centímetros, ¿no? Si es una gran multípara, si tiene esta paciente antecedentes de preeclampsia, antecedentes de hemorragias obstétricas, partos precipitados, o sea, tenemos que valorar también a la paciente y hacer un ingreso temprano. Entonces ahí nos chocaría un poquito de la forma que dice, no se recomienda la admisión temprana, pero hay que ver las características de la paciente. Se recomienda ofrecer apoyo individualizado a las embarazadas y a sus acompañantes, ¿sí? Se indica que retornen a sus domicilios cuando tienen dilataciones menores, que sean valorados cada cierto tiempo. Valoramos el score mamá, vemos factores de riesgo, como les decía, y podemos ir valorando a estas pacientes. Indicaciones para el parto simultáneo. Como recomendaciones, vemos ahí recomendación evidencia 1A. O sea, es muy buena esta evidencia. Se recomienda la resolución del embarazo a término por vía vaginal en embarazadas sin patología o estado materno-fetal que contraindique el aviso, es decir, que no tenga indicación de cesárea. Se recomienda realizar la prueba de trabajo de parto en las embarazadas a término, ¿sí? Se recomienda realizar la prueba de trabajo de parto en embarazadas a término por de parto con cesárea previa, sin patología o estado, algo conversamos en la anterior clase. Se recomienda también el parto vaginal en embarazadas a término con patología asociada, no complicada. Como les dije, preeclampsia no es igual a cesárea. Podemos inducir la labor de parto en una preeclampsia, hipertensión crónica, una diabetes gestacional, diabetes mellitus, trombocitopenias o en algunas otras patologías, siempre y cuando tenga una indicación obstétrica, ¿no es cierto? Pero sobre todo, estas pacientes deben ser atendidas en segundo o tercer nivel. Por ejemplo, les pongo un caso que tuvimos en el hospital, paciente de 42 años con placenta previa, con trombocitopenia, o sea, tenemos que hacerle cesárea, ¿no es cierto? Pero no vamos a ver en un segundo nivel, sino tenemos que referirla a un tercer nivel. Tenía una trombocitopenia autoinmune. Eh, eh, Igual en los partos, ¿no es cierto? Si tenemos ya alguna otra enfermedad concomitante que necesite ya un manejo de tercer nivel, tenemos que enviar al hospital para nosotros darle una atención adecuada de calidad y calidez a esa paciente. Continuando, si una paciente ya ingresa a centro obstétrico, vemos las recomendaciones para si tiene para que se dé un parto ectóxico o normal. Nosotros también tenemos que valorar lo que es al feto para ver su vitalidad, cómo está su equilibrio ácido-base, con pruebas externas de bienestar fetal. Me imagino que vieron en otra clase ustedes, en donde lo más utilizado es la monitorización fetal. Tenemos dos tipos de monitorización. La monitorización fetal, eh, en este caso vamos a hablar nosotros, hay una preparto y la que ya está en labor de parto. O registro basal estresante o no estresante. Los estresantes es ya con contracciones uterinas.
o el famoso MEFI, monitorización fetal intraparto, en donde se diferencia, ¿no? Tuvimos un taller de monitoreo acá en las personas que estuvimos en Riobamba, dimos el monitoreo fetal intraparto, se les indicó, ¿no? Según la ACOG, según la Royal College, salen las categorías 1, 2 y 3. Tenemos que hacer un buen monitoreo fetal, valorar a estas pacientes en un periodo de 30 minutos con un monitoreo intermitente. No se hace un monitoreo electrónico continuo, lastimosamente, en algunos lugares, pero el intermitente se ha visto que es muy bueno en las pacientes. Y lanzamos ahí un monitoreo mínimo de 30 minutos en donde nosotros valoramos las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si existen aceleraciones o desaceleraciones, y nosotros damos una, una valoración adecuada si ese feto está con un equilibrio ácido-base adecuado o una categoría 1, 2 o 3, dependiendo del registro. Entonces, nosotros tenemos que hacer una valoración adecuada. Aquí en nuestra guía con evidencia tipo 1A, recomendación B, punto de buena práctica, dice, no existe evidencia científica que respalde realizar el monitoreo en la admisión comparada con lo que es la auscultación fetal intermitente, que sea beneficioso o no. Esto es una buena evidencia, pero ha ido cambiando. Hay que ver las características de la paciente, ¿sí? Dice el monitoreo fetal continuo. En la admisión nos ha demostrado ser beneficioso en mujeres de bajo riesgo comparadas con el intermitente. Igual se recomienda valorar la frecuencia cardíaca fetal siempre al ingreso, o sea, tenemos que ver la vitalidad del recién nacido, perdón, del feto. No es obligatorio realizar monitoreos en las pacientes de bajo riesgo al ingreso. Esto será determinado por el profesional de salud. Pero lo único que les puedo decir es que si viene una paciente a examinarse, lo primero que escuchamos es el latido cardíaco fetal, si está vivo o no ese feto, ¿no es cierto? Porque hemos visto casos que ingresan con latido, oh sorpresa, a la hora ingresan ya al servicio de hospitalización, un centro obstétrico, y no hay latido. ¿Qué pasó? Entonces, ese es el gran problema. Eh, el cambio de auscultación fetal intermitente a monitoreo fetal continuo en mujeres de bajo riesgo debe realizarse en las siguientes situaciones. Y aquí nos lanza una presencia de líquido amniótico tenido de meconio. Hay que ver el grado de líquido amniótico, perdón, el grado de meconio, alteración del latido cardíaco fetal, como les dije, según las categorías. Si una paciente está con categoría 2, eh, tenemos que hacer reanimación intrauterina durante 30 minutos, valorar si baja a categoría 1 o a categoría 3 y hay que hacer todos estos puntos de rescate. La fase latente de trabajo de parto, aquí dice evidencia tipo 1A, la fase latente de parto es el periodo que transcurre entre el inicio de las contracciones uterinas regulares, en donde existen modificaciones cervicales, hasta los 4 centímetros de dilatación. Esto ha cambiado un poco ya con la COG y recomendaciones de la OMS. Se dice que la fase de latente, eh, la fase activa ya inicia a partir de los 6 centímetros. Entonces ya no es 4 en la fase latente, ¿no es cierto? La duración aproximada es 6.4 horas en la nulípara y 4.8 horas en las multíparas. Esto se mantiene, pero con diversas modificaciones. La fase activa de trabajo de parto dice desde los 4 centímetros que nos han enseñado, pero ahora es desde los 6 centímetros hasta los 10 centímetros de dilatación. La duración de la fase activa del trabajo es variable entre las embarazadas y depende de su paridad. La duración de la fase activa del parto puede establecerse de la siguiente manera. En las primíparas, el promedio de duración es de 8 horas. Es poco probable que dure más de 18 horas. En las multíparas, desde 5 horas.
y es poco probable que dure más de 12 horas. Esto es muy importante, como dice abajo, para el mejor control, recordar que está determinado un progreso de 1,1 centímetros en las mujeres nulíparas y 1,3 centímetros en las mujeres multíparas. Es decir, si una mujer nos ingresa con 4, 5, 6 centímetros de dilatación al hospital, ¿esa mujer en qué tiempo tiene que dar a luz? Entonces ahí viene la gran interrogante. Y hemos visto ingresos hospitalarios que vienen con 4 o 5 de dilatación a las 8 de la noche y estamos a las 10 de la mañana del siguiente día y todavía no dan a luz. Es que no pasó, o sea, hay pretextos, o sea, no hay una buena valoración. No estaba bien, no tenía no estaba bien hecho el tacto, la valoración, entonces, ¿quién es la perjudicada? ¿La paciente o quién? La paciente. Y peor, el que sufre las consecuencias es el feto, ¿no es cierto? Y cuando nazca este bebé, van a ser de asfixia, aspiración de meconio, distrés respiratorio, y peor si le hacemos 4, 5, peor 5, 6, 7, 8, 10 tactos, qué riesgo para la madre, para endometritis, ese útero trabajando toda la noche, y ahí vienen las complicaciones, vienen las claves obstétricas, principalmente la clave roja que nos complica la vida y es una de las causas de muerte materna. Para atender un parto o para examinar a esta paciente, o sea, la higiene de las manos es la medida más importante, ¿no es cierto? Bueno, esto muy conocido, el lavado de manos previene muchas infecciones, tanto para el paciente como para nosotros. Previene eh, muchas complicaciones de manos para examinar a esta paciente. Se recomienda los 5 momentos de la higiene, como ustedes saben, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea de limpieza séptica, después después de la exposición a líquidos corporales, después de tocar a la paciente y después del entorno de la paciente, ¿no? Recomendación A, eso ya está más que protocolizado a nivel de ministerio y a nivel mundial. Eso ya nos recomienda la OMS. El lavado de manos simple o con gel alcohólico es eficaz en la disminución de infecciones asociadas al cuidado de los pacientes. O sea, cuando no hemos tocado fluidos o nos manchamos o cuando están manchadas nuestras manos, o sea, puede ser el gel muy eficaz, ¿no? Pero ya cuando ya tenemos manchas de sangre, fluidos, líquidos, tenemos que hacer un lavado adecuado de las manos. Y peor cuando manipulamos neonatos, ¿no? La ingesta de líquidos sólidos durante el trabajo de parto. Recomendación A, según nuestra guía, se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros, agua, zumos, frutas de pulpa. Ingesta de líquidos claros con el trabajo no influye negativamente sobre la evolución del mismo. Podemos dar, ¿no?, a una paciente de bajo riesgo que ha progresado bien, todo, pero una paciente preclántica, diabética, que el bebé puede estar en el límite, que puede ser una cesárea en cualquier momento, una preclántica que no mejora, que comienza a hacer crisis hipertensivas, que comienza con ya signos premonitorios o inminencia de eclampsia, o sea, y darle de comer encima, no, podemos perjudicar a esa paciente. Esto tiene que ser valorado muy bien. Respeto a la parte del examen, que sí es muy bueno en muchas cosas, pero tenemos que ver las características de la paciente. No, por eso son guías de práctica clínica, eso me gusta, ¿no? Guías de práctica clínica, es una guía, no dice es la ley. Así que esto puede variar según las características de la paciente. Nos hablan en
En lo que es la preparación, un rasurado perineal. No se recomienda el rasurado perineal sistemático en mujeres en trabajo de parto. No existen pruebas suficientes sobre la efectividad del rasurado perineal sistemático en el ingreso a sala de partos con resultados neonatales, aunque se observó menor colonización bacteriana o gran negativa en las mujeres que no se realizó el rasurado. Aquí viene una controversia, ¿no? O sea, tenemos diversos tipos de culturas, cuidados en las mujeres. Por salud se recomienda no el rasurado, ¿no? Pero sí el corte del vello púbico. Mm, Hemos visto en algunos pacientes no existe esto y predispone, o sea, si tenemos que hacer una episiotomía, pues un desgarro o algo, tenemos un vello púbico abundante, o sea, nos complica un poco, ¿no? En esta parte. Yo creo que debería ser el corte del vello púbico aceptado en esa parte. El uso de enema, no se recomienda utilizar el enema de forma rutinaria en el parto. Recomendación A, dice no, su uso tiene poca probabilidad de proporcionar beneficios maternos y neonatales. Antes se utilizaba el enema a toda mujer que entraba. eh, Era molestoso, pero, o sea, también hay que ver las características de la paciente. Nos dice nuestra guía esto, como evidencia tipo 1A, pero los que atendemos el parto y estamos en la vida diaria de esto, eh, para mi forma de ver, ¿no? Es un criterio personal, sí debería, si no hay como indicar a las pacientes y no vienen preparadas y todo esto, sí se debería poner en el enema, ¿no? Por eso la educación prenatal es muy importante, ¿no? Señora, si usted ya está cerca, comienza a sentir los dolores regulares, no ingiera gran cantidad de alimentos o ingiera alimentos eh, ligeros, muchos líquidos, que nos va a ayudar, ¿no? Pero a veces vienen comiendo pollito, dice, viene comiendo un pollito, viene comiendo un arrocito, viene comiendo esto, comiendo el otro, y nos complican la vida a veces. Posición de la embarazada durante el trabajo de parto. Estamos fomentando el examen, parto en libre posición. Características, vuelvo y repito, hay que ver las características de las pacientes, ¿no? Utilidad del partograma. Y esto es muy bonito. El partograma es un instrumento que nos ayuda a nosotros ver cómo va progresando la paciente tanto en su dilatación, en su descenso, ¿sí? Con algunas directrices que nos dan en el mismo partograma, que son los valores de dilatación al lado izquierdo. Como en una clase creo que les comenté que estos son parámetros que se utilizaron en Uruguay, más o menos un hospital pequeñito en donde su muestra era de 1000 mujeres y sacaron esos valores. Pero se ha visto con ya las nuevas evidencias y todo, que lo último les voy a mostrar, la lectura que les recomiendo, que ha ido cambiando esto para disminuir lo que es la cesárea, ¿no? Lo que vimos parto por cesárea, queríamos disminuir. Podemos dar la posibilidad de 4 horas de gracia, digamos, a estas pacientes que nos ayudan a prevenir una cesárea muy temprana, ya que la dilatación, la fase activa comienza a los 6 centímetros, ya no a los 4. Las características de la paciente dependen mucho para su dilatación, ¿sí? Y el partograma nos da un valor, pero tenemos que ser un poco flexibles en eso, ¿no? No que ya se sale de la curva de alerta, media hora cesárea de urgencia y se acabó el problema. No, tenemos que evaluar a esta paciente y podemos dar la posibilidad, como nos decía el parto por cesárea, 4 horas más, que nos da la posibilidad de que la labor de parto progrese y puede haber un descenso y hacer una intervención en el poner conducción,
hacer una amnioresis, ver a la paciente, valorar todas las posibilidades, o sea, hacer una prueba de trabajo de parto verdadera y por lo tanto nosotros ofrecer el parto vaginal. Y eso nos va a dar la pauta, el partograma, porque si no tuviéramos también este instrumento, nosotros haríamos de una forma empírica también, en el sentido de que viene, como pasa muchas veces, vienen las pacientes, como les contaba, con 4, 5, 6 de dilatación y pasan 12, 13, 14, 15 horas en labor de parto. Eso no es adecuado. O sea, tenemos que evaluar bien esas pacientes. Y el partograma nos da una linda, pero también hay que saberlo graficar y saber interpretar, ¿no? De una forma adecuada. Fuera bonito hacer un taller de partograma. Sería bueno que estaríamos gustosos de enseñarles el partograma. Es bastante emocionante en esta parte. Frecuencia e indicación del tacto vaginal. El riesgo de infección se incrementa con el número de tactos, sí, sí es verdad, se incrementa con pasados los 4 tactos vaginales. Riesgo de endometritis, ¿no es cierto? Eh, tenemos que valorar, pero, o sea, ten- no es bueno hacer muchos tactos, pero tenemos que hacer los necesarios dependiendo la paciente, ¿no es cierto? Hay pacientes que no se dejan ni valorar. Tenemos que estarnos arrodillando y rogándoles y poniéndoles la mano para que nos ayuden valorando. Y ahí se han producido los famosos partos, como sé molestarles yo a los chicos internos, partos en agua, partos en la camilla, partos en el ascensor, en la silla de ruedas. O sea, toda mujer es diferente, pueden haber partos muy precipitados. Tenemos que valorar adecuadamente, explicar a la paciente. O sea, eso viene ya desde el control prenatal. Explicar que la paciente va a valorar, se le va a valorar con un tacto vaginal que es molestoso, pero que ella tiene que respirar, levantar la cintura, y también tenemos que ser muy delicados en ese sentido, ¿no? Porque pongámonos en algunas, bueno, aquí doctoras, obstetrices, personal médico, que tienen sus hijos, han dado un parto vaginal, o sea, no es nada agradable, primero, estar en un ambiente conocido, ¿no? Para otras personas, en con una bata, desnudas, sangrando, con dolor, con molestias, y nosotros encima venir y no ni siquiera presentarnos o decir algo o explicarles lo que vamos a hacer. Se considera violencia obstétrica a todos estos actos que les acabo de decir. Entonces, esa es la famosa violencia obstétrica. La miotomía, mioresis y el uso de la oxitocina en la fase activa de parto, lo que algo les comentaba, no es adecuado la miotomía, amioresis artificial si no hay indicación, ¿sí? Pero si, por ejemplo, estamos en el partograma, vemos que hay una dilatación estacionaria, o vemos algún cambio en el monitoreo fetal, queremos valorar qué pasa con ese feto, qué pasa con el descenso, qué pasa con valorar la clínica de la paciente, las características. O sea, para yo hacer una prueba de trabajo de parto, debo ver todas las características, poner si yo rompo las membranas, hago una mioresis, miotomía, lo que pasaría aquí es ver las características del líquido, si es con tinte meconial, líquido grumoso, el meconio grado una cruz, dos, tres cruces, o sea, si tiene ya un meconio espeso en puré de alberjas, ¿cómo vamos a poner oxitocina o vamos a agredir a ese paciente? El tinte meconial, una cruz, dos cruces, no es igual a cesárea, ¿no? Tenemos que valorar si hay un registro de monitoreo fetal adecuado. Vemos que es un tinte meconial, una cruz, dos cruces.
Vemos que hay una buena pelvis, las características, podemos dar un parto vaginal, ¿sí? Pero al menor cambio de latido cardíaco fetal o algún cambio amniótico, tenemos que nosotros hacer una cesárea de emergencia. Las diluciones, como nos indica nuestra guía, generalmente 1000 cc de solución salina en 10 unidades, es una miliunidad, cada es 6 ml. He visto que podemos hacer con dosis altas o bajas, podemos ir subiendo 6, 12, 14, 16 ml hora y, perdón, podemos ir subiendo, sí, ¿no? A un ml hora, a una miliunidad minuto, perdón, o a 2 miliunidades. Sería subir de una forma exponencial para conseguir contracciones entre 4 a 5 contracciones en 10 minutos. Eso es importante también. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cuánto es lo normal de las contracciones? La mayoría han entendido de 3 a 4. Ya según las nuevas guías y con todo esto, las contracciones de 4 a 5 son lo adecuado. También hablamos de las unidades Montevideo, ¿sí? Más de 200 unidades Montevideo, una verdadera labor de parto. Eh, Tenemos que conseguir eso, ¿no? La segunda etapa del parto, el expulsivo, la duración del progreso. La duración del expulsivo depende de cada embarazada y puede ser hasta 3 horas en las nulíparas sin analgesia epidural, hasta 4 horas en las nulíparas con analgesia epidural. Para las multíparas, sin epidural, 2 horas y con epidural, 3 horas. Es un margen muy amplio. Aquí puede pasar muchas cosas, llegar a un expulsivo prolongado que tiene muchos efectos tanto en el piso pélvico, en el suelo pélvico, como en el feto, y tener una cesárea con un expulsivo prolongado en un plano 2 con dilatación completa, peor, 3 con dilatación completa. Esa cesárea es de muy alto riesgo, ¿no? Posición dada durante el periodo expulsivo es como escoja la paciente. Tenemos que ofrecerle cuál es su posición vertical, litotomía, como escoja la paciente, tenemos que respetar, ¿no? Los pujos maternos son espontáneos y pujos dirigidos. Se recomienda el pujo espontáneo, ¿sí? Es fisiológico. No se recomienda el pujo dirigido, el que controla la intensidad y el tiempo del pujo desde la aparición espontánea de la contracción. Tenemos que cuando venga el pujo espontáneo, indicarle que debe pujar más durito, pero mientras no exista esa sensación de pujo, no hay que decirle que esté pujando al momento. Ahí vienen los problemas de desgarros cervicales, desgarros vaginales, manipulación del periné, edemas, no hay una buena oxigenación del uterino, comienzan con sufrimiento, o sea, en un periodo de relajación dejemos que respire, ese, ese útero, ese útero se nutra, el bebé llegue en buen oxígeno, o sea, es importante ese reposo, ¿no? Tampoco estimular, a veces existen, saben subir la conducción, ábrale a chorro, no sale, señora, no puja, póngale una rayita de oxitocina en el muslo,
¿Qué más? O sea, de las cosas que se han visto y se han escuchado. O sea, el expulsivo y sus pujos son fisiológicos, ¿sí? Tenemos que aprovechar ese pujo. Y como todos sabemos, en una posición vertical, la presión intraabdominal aún puede ayudar hasta en 40 milímetros de mercurio. En litotomía es bastante difícil, pero ahí queda en la opción de la paciente, ¿no es cierto? Los diámetros antero-posterior y laterales también aumentan en el parto vertical. Hay que saber explicar esto a las pacientes, la prevención del trauma perineal, ¿no? Generalmente se les dice a las pacientes que cuando ya tenemos un plano 3, viene el pujo fisiológico espontáneo, esa cabecita baja despacio, 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 hace que el periné se distienda, se distienda poco, 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 poco. Hacemos maniobras de Ritgen generalmente, de protección del periné para evitar desgarros. Podemos hacer un masaje perineal y hacer una salida controlada de lo que es la cabecita fetal. Hay que explicar a la paciente, ya cuando vemos esto, señora, no puje, no puje, respire. Y el útero se encarga de sacarle su contracción, es tan suavita, es tan fisiológica que sale la cabecita. Y cuando salga, proteger los los puntos importantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos que desgarran el periné? La columnela, el mentón y el hombro, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos puntos tenemos que nosotros proteger. La episiotomía, contraindicado. No se recomienda practicar episiotomía de rutina. Hemos visto con pena pacientes tercera gesta, episiotomía. Segunda gesta, episiotomía. Primigesta es episiotomía. Décima gesta, episiotomía. O sea, ¿qué indicación tiene? Es decir, a todas se está haciendo a veces. Cultura por parte de los médicos, pero tenemos que ir rompiendo esta forma de ver el parto. La episiotomía tiene que ser selectiva, ¿sí? Selectiva. Tenemos que ver si el periné es corto, tiene un periné no adecuado. Tenemos que valorar también si se trata de un prematuro, si viene con alguna complicación, necesitamos esa episiotomía hacer adecuadamente en esta paciente y ver el tipo de episiotomía que vamos a practicar, la media, la mediolateral, ¿sí? Hay un libro bonito, mejor dicho, una guía de la COG, solos de episiotomía. La episiotomía más utilizada en otros países, primer mundo, media, produce menos sangrado y menos dolor. Nosotros practicamos la mediolateral por una simple razón, más segura, más generalmente en Estados Unidos quien atiende son personas todas muy capacitadas en el sentido de que siempre está un especialista ahí o la persona que atiende ese parto. En nuestro medio a veces tenemos que atienda al interno, que atienda, o ya vienen en expulsivo y no sé, o sea, y el ambiente cambia totalmente, la percepción a veces es difícil en nuestro medio. Generalmente no hay personas capacitadas para atender un parto. De decirles a mis alumnos, el parto puede atender hasta el don Baltasar que nos ayuda por ahí, como puede atender un ginecólogo obstetra muy capacitado, ¿no? Porque el bebé sale, porque sale, pero puede salir con una buena, evitando lo que son los desgarros perineales, el estallamiento de la vagina,
Eh, pero si existe ya alguna complicación, la persona que no sabe puede fracturar la clavícula, puede quedarse ahí el bebé con una distocia de hombros, no saben hacer las maniobras. Es bastante complejo, ¿no? En nuestro medio, con mucha pena lo digo, que a veces hemos tenido hematomas gigantes de vagina, de periné, desgarros cervicales impresionantes que van hacia fondo de saco, hematomas disecantes. Hemos tenido que hacer laparotomía con ligamento, con ligaduras de uterinas o de los grandes vasos. O sea, ¿y quién atendió? Mejor ni les cuento, en el sentido que son personas supuestamente capacitadas. Maniobra de Christeller no se recomienda. Así de fácil y sencillo. Método de sutura de la reparación perineal y episiotomía, dependiendo el grado de desgarro, grado 1, 2, 3, 4, el 3 que es A, B y C, según la clasificación. El desgarro grado 1, mucosa, si no sangra, se le deja ahí. Si no, si sangra una, una parte, se hará una sutura con un punto a nivel de la parte que sangra y no tocar nada más. Ya el grado 2 se amerita, ¿no es cierto? El grado 3 dependiendo el compromiso del esfínter, ya necesita una reparación de alguien más especializado. Grado 4 ya se pide la ayuda de un coloproctólogo con el grado B, 3B y C. Tenemos que reparar adecuadamente, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué hilo de sutura se utiliza generalmente? Yo el cadu crómico ya quedó para la historia. El Vicril, el Vicril 2.0 es el mejor opcionado, el ácido poliglicólico, pero el mejor de los para una episiorrafia, para una episiorrafia es el Vicril, el ácido poliglicólico de absorción rápida, en donde se reabsorbe entre 7 a 10 días, produce menos inflamación, infección, reacción y ayuda mucho a la paciente. El alumbramiento, algo muy importante, no tenemos que ser apurados en el alumbramiento, tenemos que esperar el alumbramiento, tiene que ser un dirigido. Podemos hacer el alumbramiento espontáneo o dirigido, ¿no es cierto? El famoso MATEP aquí, masaje, uterotónicos, todo esto tenemos que valorar, pero tenemos que hacer un manejo activo cuando ya existen signos de desprendimiento placentario, ¿no? Hemos visto que apenas ya sale el bebé, pinzan, y ya están traccionando y no hay signos de desprendimiento placentario, todavía vemos que no hay un descenso del cordón, no vemos salida de sangre del póvulo retroplacentario, eh, uterina que hace que vemos que baja la altura uterina y comenzamos a traccionar. Y ahí vienen las inversiones uterinas. Muy complejo. Hablamos del manejo del alumbramiento con los uterotónicos, lo que se recomienda en el manejo del alumbramiento a nivel mundial, la oxitocina, 10 unidades intramuscular, también lo que nos recomienda la OMS, pero también en otros lados utilizan otros tipos, ¿no? El metergin, la metilergonovina, o también asociados. Puede ser oxitocina, metergin, metilergonovina, misoprostol. Hay un lindo estudio que ya salieron resultados preliminares
Y lo que nos lanzan es que la mejor opción para prevención de hemorragia postparto, para prevención de hemorragia postparto, es la asociación de oxitocina con metilergonobina, siempre y cuando no tenga contraindicación, ¿no es cierto? Pero se ha visto que tiene mayor efecto que solo utilizar la oxitocina. Pinzamiento del cordón umbilical. Nos dice que el pinzamiento de cordón umbilical a partir del segundo minuto o tras del cese de su latido, lo que ocurra primero. Esto ya está quedando un poco en la historia, mejor dicho, ya está quedando porque ahora nos recomiendan que es al minuto y a los 30 segundos, dependiendo si es pretérmino o a término. El alta hospitalaria tenemos que nosotros valorar tanto con el pediatra, mm, como nos decían, puede ser una alta a las 24 o 48 horas, dependiendo del parto. Generalmente se manda a las 24 horas. Indicar que, que estas pacientitas pues, puedan ya alimentarse, que hayan tenido una orinen, defequen, que es algo muy bueno, tengan ausencia de fiebre o alguna enfermedad, que su score mamá esté en cero, eh, veamos que no tenga sangrado, que tenga una buena involución uterina, que tenga, valorar también en el alta o el plan de alta, ver el acceso a salud que ella tenga, ¿sí? El recién nacido, como ustedes ven, hay una normalidad de signos vitales, ausencia de alguna enfermedad, que haya miccionado, emisión de meconio, que tenga un buen apego materno, que tenga una buena succión, entre otras, para dar el alta médica. Generalmente, y todo esto va asociado a una planificación familiar. O sea, tenemos que lograr que toda paciente, después de un parto, de un evento obstétrico, vaya con asesoría de planificación familiar y que se coloque un método anticonceptivo. Nosotros en nuestro hospital estamos rogándoles, porque hemos hecho, primero se conversa con los familiares, con la paciente, si no acceden, se llama a trabajo social, se llama a la psicóloga, se llama al equipo multidisciplinario, se les explica, o sea, y hasta el director médico, a todos llamamos, porque a la final la primera demora de las muertes maternas va a ser la planificación familiar. Entonces logramos, mejor dicho, que todas las pacientes se vayan con algún método anticonceptivo. Y lo mejor el implante, ¿no es cierto? Bueno, si no hay sus contraindicaciones, pero lo mejor el implante de 5 años. Peor si son jovencitas, ¿no? Mandemos con el implante. Y si quieren ligarse, estamos prestos a ligarles en cualquier momento. Como ustedes ven ahí, tenemos el ESAMIN, que es lo que es el establecimiento de salud Amigos de la Madre y el Niño, que ha lanzado todos, tiene diferentes componentes, el general, el prenatal, parto y posparto y lactancia materna. Esto engloba un poco, hemos hablado, esto sería otro módulo, que es lo que se está lanzando a nivel del ministerio. Y la base del ESAMIN es una base muy sólida en lo que es en todos sus componentes. Tienen evidencia científica, por lo tanto es muy recomendado, ¿no? Es muy bueno en esta parte del Ministerio de Salud Pública. Aquí les he puesto, esto es de la OMS o OPS, en donde lanzan
diversas sugerencias en la labor de parto que incluye dentro de nuestro examen. Y para culminar, yo les recomiendo estos dos artículos, que ustedes son de acceso gratuito, ponen recomendaciones de la OMS para la conducción del trabajo de parto, y ahí les van a indicar de que ya un poquito, ya cambió lo que es de la fase activa, y sale su evidencia de la COG. Entonces ahí con su bibliografía pueden entrar y ampliar su conocimiento. Still licking their wounds after Liverpool Y, came and beat the champion. y pueden ustedes ampliar su conocimiento. También hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los cuidados durante el parto, para una experiencia de un parto positivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la paciente se sienta segura y sobre todo se sienta acompañada en la labor de parto, que esto va a ser muy bueno para nosotros lograr un parto vaginal y así disminuir el, el índice de cesáreas a nivel de nuestro país. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna vivencia de ustedes en su hospital o en lugar de trabajo que nos puedan compartir. Bueno, bueno, muchas gracias. Estaremos en la próxima clase.